Economía concentrada, todo lo que necesitas saber. Santiago Bulat, economista jefe en IDEA y asociado en Invec Consulting. Bien, y así comenzamos entonces con Economía Santiago. Bienvenido, Santiago. Gracias, Jason. Un gusto estar acá. Lo mismo. Vos ya sos de la casa. Soy de la casa, Sí. pero bueno, hay que venir a mostrar lo que estuvimos trabajando. Exacto, bueno, y eso recién conversamos fuera de aire y me dice, tengo unos datos que prepárate. Vine con datos, Perfecto. vine con datos. Todo tuyo, entonces. Muy bien, bueno, vamos a charlar un poquito de economía, que es a lo que nos trae. Nosotros desde IDEA empezamos el año pasado con un espacio económico con la idea de repensar un poco la economía argentina. ¿Qué nos viene pasando en los últimos años? ¿Qué desafíos tenemos por delante? Y es por eso que hoy nos encontramos acá para entender si hoy estamos situados en una mejor o peor posición. Como bien comentaban previamente en otros paneles, estamos en un contexto raro, extraño y que obviamente dificulta todavía más las condiciones de una economía que no tiene solamente afectación por lo que está pasando en este momento en particular, sino que viene con muchas trabas de hace mucho tiempo y es por eso que llevamos a esta reflexión también. En primer lugar, hemos traído un gráfico que lo que nos muestra básicamente es el estancamiento de la economía argentina. Desde hace 10 años que nuestra economía permanece estancada en un proceso de inflación, con un crecimiento que no se da. Incluso estamos 10% por debajo de lo que fue el pico que alcanzó la economía en el año 2017. Esto nos demuestra que la Argentina está asumiendo muchísimos desafíos que no logra y que tiene sus muchísimas afectaciones dentro de la economía y diferentes indicadores sociales que nos dejan en una situación muy vulnerable. Sin embargo, cuando nos ponemos a ver qué pasó en el resto de los países, nos damos cuenta que este fenómeno es particular de la Argentina. Analizando el PIB per cápita de lo que ha sucedido en otros países de la región, Argentina se encuentra como el que peor le fue en esta última década. Luego de una crisis tremenda que tuvimos en el año 2002, Argentina logró acoplarse nuevamente a los estándares de crecimiento que tuvieron el resto de los países. Pero ya a partir del año 2011, la Argentina no volvió a presentar crecimiento en términos netos y, como les decía, estamos 10% por debajo de aquel pico de 2017 y hoy estamos 20% por debajo de lo que han crecido nuestros pares regionales. Es decir, Argentina tiene complicaciones propias de su economía que hace que nosotros, como ciudadanos, estamos en este momento en peores condiciones, tanto en ingresos como en nuestra capacidad de trabajo y de llevar también nuestros bienes al mundo. Desde IDEA nos propusimos pensar propuestas para devolver a la Argentina a la senda de este crecimiento que, como bien vimos, se perdió en relación a lo que sucedió con el resto de los países. Básicamente propusimos como primera instancia, es necesario sostener la seguridad jurídica, es necesario apostar a que la Argentina tenga un equilibrio fiscal estructural, que deje de financiarse permanentemente con emisión monetaria, que se deje de financiar permanentemente con deuda, que nos han llevado a crisis que ya conocemos y que ya sabemos todas las complicaciones que generan a nivel poblacional y socioeconómico. Como tercer punto, reducir la inflación, un flagelo que no sucede, ahora lo vamos a ir repasando uno a uno para ver cómo estamos en cada uno de estos puntos, pero es algo que efectivamente en el mundo muchos años no ocurrió, ahora a través de la pandemia empezamos a ver rebrotes, pero la Argentina se encuentra muy por encima del resto de la región, con una desvalorización permanente de nuestra moneda, que eso tiene todas sus complicaciones que ya conocemos en términos de ahorro, de consumo y de poder sostener una moneda. El cuarto punto es reducir la presión tributaria, algo que sabemos que viene muy de la mano con el aumento permanente del gasto y que también es algo que obviamente desalienta no solamente por la elevada presión tributaria, sino también por la distorsión que hay dentro de los impuestos, la cantidad de impuestos regresivos que tiene la economía argentina y que atentan contra la producción, que como vimos antes, la producción de bienes y servicios, ese PBI es lo que Argentina necesita empezar a generar nuevamente una velocidad que nos vuelva a acoplar a los estándares a nivel global. Como 5 puntos, aumentar las exportaciones, un tema que es clave para nuestra Argentina y que siempre tenemos diferentes distorsiones que atentan contra esa generación de bienes y servicios que puedan ser exportables. Como 6.º punto y asociado al anterior también, mejorar la competitividad
Y como séptimo punto, y lo dejamos para el final porque realmente es algo que nos preocupa muchísimo, es la generación de empleo privado, donde vamos a hacer mucho eje en los próximos trabajos que salgan desde este equipo económico. Veamos un poco qué pasó con el gasto público hoy para entender un poco dónde estamos parados hoy en relación a los desafíos que nos habíamos propuesto puesto como meta, digamos, el año pasado en revisar. Hoy Argentina alcanza un gasto público cercano al 46% de su PBI entre nación, municipios y las provincias, que esto nos deja muy alejados de lo que fue históricamente el gasto en sí en la Argentina. 20 puntos sobre el PBI se ha incrementado en los últimos 15 años, una velocidad de algo que no sucedió en ninguno de los países de la región y tampoco del mundo. Obviamente nosotros creemos que debe haber un Estado presente y que las erogaciones aumenten siempre que la situación lo amerite, como bien pasó el año pasado, un Estado muy presente cuando la situación se complicó, pero no como algo permanente que sabemos que nos lleva a la segunda dificultad, que es lo que estamos viendo en el gráfico de la derecha. Este aumento del gasto público resultó infinanciable en las cuentas de nuestra economía. A partir del año 2010, la economía argentina dejó de poder financiar todo el gasto que se había propuesto, pese a una suba permanente de los impuestos que, como ya decíamos, ante todas las dificultades y los impuestos distorsivos que tiene dentro de toda su estructura, complican aún el financiamiento. Y hoy estamos, obviamente, también a raíz de la pandemia, en uno de los niveles más altos, terminó el año 2020, de déficit que tiene nuestra economía. Un tema que creemos clave resolver para poder devolverle también a nuestra moneda su valorización. Que como acá bien vemos, fíjense cómo de acá en adelante se espera que sea la inflación en los distintos países para este año. El último dato es muy similar que tuvo la Argentina a la proyección que hay para este año de las diferentes consultoras de todos los países. Fíjense cómo las economías latinoamericanas rondan una inflación del 3%, probablemente ante la inflación de Estados Unidos ahora veamos un aumento de la inflación en ciertas economías, pero fíjense cómo nosotros estamos muy desalineados de lo que pasa en el resto de la región. Un tema clave a resolver si queremos resolver el ahorro e incluso, hablando del financiamiento que necesita la Argentina, ser nosotros mismos los que podamos y queramos financiar todas las erogaciones que tiene el Estado. Necesitamos una moneda estable que hace muchos años hemos perdido esa estabilidad de precios y, reitero, en el resto de la región no ocurre lo mismo. Cuando analizamos lo que pasa con la inflación y los distintos cepos cambiarios que se han establecido a lo largo de la historia, nos propusimos entender la correlación que tiene un cepo cambiario, una brecha que afecta negativamente las exportaciones, como bien puede verse en este gráfico. Cuando la brecha cambiaria es elevada, las exportaciones tienden a decrecer. Y reitero, el cepo no es la mejor estrategia para poder salir, digamos, de estos desincentivos que hoy tiene este sesgo antiexportador que encontramos en la Argentina. Las exportaciones son un dinamizador clave y fundamental para nuestra economía, que tiene complicaciones permanentes en su estructura monetaria, en la cantidad de dólares que los argentinos demandan permanentemente, sobre todo por el tema que veníamos mencionando previamente, que es la inflación, pero además la necesidad de que las exportaciones y la inversión sean un motor central de nuestro crecimiento de aquí en adelante. El punto que queremos hacer acá, y nos parece muy interesante traer este gráfico que básicamente habla de cómo está Argentina hoy parada en relación a lo que pasa con otros países. Este es el ranking del World Economic Forum, que básicamente aglomera a 141 países y destaca que Argentina está en el puesto 83. Pero, ¿qué queremos decir de esto en particular? Argentina tiene ciertos puntos en los cuales está mucho peor que el resto de los países. Por ejemplo, en la estabilidad macroeconómica prácticamente estamos en el último lugar de lo que es la competitividad que podemos llegar a lograr a nivel internacional. Sabemos que las exportaciones son un motor de crecimiento clave, sabemos que la Argentina necesita superar ciertas barreras que tiene internas para poder insertarse inteligentemente al mundo, que es algo que necesitamos. Y es por eso que estabilizar la macroeconomía y darle competitividad a nuestra economía va a ser fundamental para poder adaptarnos a todos los desafíos globales que vienen, que como ya sabemos y venimos escuchando durante toda esta jornada, son cada vez más difíciles.
Luego, el sistema bancario, el sistema financiero, la inclusión financiera, algo que queremos promover y que estamos seguros de que es necesario también, que cada vez haya más personas dentro del sistema que puedan acceder a mejores condiciones. Otro de los eslabones que está muy complicado en la Argentina en términos de competitividad. Y por otro lado, el mercado laboral, que como reitero, Argentina tiene que hacer eje en mejoras en su estructura de empleo, generando mejores condiciones para ello. Es por eso que trajimos este gráfico también para darles a entender un poco dónde estamos parados hoy y por qué decidimos trabajar este problema. Argentina tuvo un pico máximo en el año 2008 en el cual el sector privado, digamos, la gente que trabajaba en el sector privado en relación a la población que estaba en edad de trabajar alcanzó un 24%. Desde entonces empezamos a decrecer. Tomando de 2012 para acá, pasamos del 23% de asalariados privados formales, gente que trabaja en el sector privado formal, con condiciones favorables para el trabajador, viene en permanente descenso. Entonces tenemos menos gente en el sector privado que en el año 2012 al día de hoy y una población creciente que cada vez demanda más empleo. Este gráfico es urgente de atenderlo. Cuando vemos qué está pasando con el empleo, podemos ver que el sector privado se encuentra 4% por debajo de lo que fue el año 2012. Un estancamiento que tiene una relación clarísima con lo que sucede en nuestra economía. Sin embargo, vemos que el empleo en el sector público, sobre todo en las provincias, continúa en permanente aumento. Y el segundo punto que nos hace empezar a preguntarnos cuáles son digamos, todos los desafíos que tenemos por delante, tiene que ver con la precarización del empleo que está ocurriendo en los últimos años. Los empleos independientes, que no siempre son los más calificados, están tendiendo a crecer también. Una estructura de empleo que no solo no genera empleo, sino que cada vez lo hace en peores condiciones. Necesitamos, reitero, cambiar esta ecuación y que el sector privado se vuelva a proponer, digamos, y que sea el gran dinamizador del empleo en la Argentina, que, acorde a lo que viene pasando con el estancamiento de nuestra economía, se encuentra en niveles decrecientes, incluso con una recesión que ya comenzó en el año 2018. Y este es el principal problema. Probablemente cuando hablamos de empleo tengamos que poner el punto acá. La Argentina viene teniendo problemas de pobreza desde hace mucho tiempo, pero hoy llega a niveles que son altos, muy elevados. 42% de pobreza total en el país y un 11% en términos de indigencia. Con una afectación, lo trajimos por edades para entenderlo, en los jóvenes. De 0 a 14 años, la pobreza se radica en casi el 60%. De 2.000 chicos que nacen por día en la Argentina, aproximadamente el 60% nacen por debajo de la línea de pobreza. Si esto no es urgente, hay que preguntarnos qué es. Y la única forma de que la Argentina logre sortear todos los obstáculos que tiene y salir de la pobreza que acecha sobre todo a los más jóvenes es generar empleo. Y como vemos en la lámina de al lado, en el gráfico de al lado, vemos que el desempleo es el que más afecta hoy a los jóvenes. Con lo cual, tenemos muchos desafíos por delante y que necesitamos que esto no se transforme en una bola de nieve, básicamente generando condiciones para que el sector privado, reitero, sea el gran dinamizador de esta economía. Como decimos de idea, seguimos trabajando en pos de una macroeconomía que sea estable, con reglas de juego claras para todos los sectores, para que sea el sector privado el gran dinamizador de esta economía, potenciando su capacidad de crear valor en la Argentina y para el mundo. Muchas gracias. Qué interesante, Santi. Me da un poco de ganas de llorar directamente. Creo que la situación es realmente complicada. Entonces, tenemos que dar un panorama que, aunque sea feo, entender que tenemos que tomar medidas al respecto rápidas, porque hay una gran parte de la población que todo esto lo está sufriendo y cada vez es más. Total. Entonces, entendemos desde IDEA que queremos dar soluciones, estamos trabajando para darlas, vamos a presentar, sobre todo en términos de empleo, ciertas propuestas que le permitan, de nuevo, volver a darle lugar al sector privado para que genere mejores condiciones para los trabajadores, para las propias empresas y que sea más fácil y ágil la contratación, digamos, en la Argentina, que es lo necesario, ¿no? Mientras te escuchaba, bueno, haces un análisis y algo que venimos escuchando también en este tiempo es que se aceleraron un montón de procesos en todos los ámbitos, en el económico evidentemente también. Y justo ayer la agencia de noticias Reuters publicó que en Europa hay un boom de consumo porque se empezó a abrir todo. Digo,
esto de acá a un futuro cercano, ¿vos crees que puede llegar a pasar también en la Argentina y cómo nos puede afectar que sí suceda en el mundo? Bueno, algo que nos va a afectar de lo que está pasando en el mundo es que ese boom de consumo que se empezó a ver también tuvo su afectación en los precios. Entonces, en Estados Unidos, que era algo que no veníamos viendo, que hubiera inflación elevada, de repente empezamos a ver que se acerca al 5%. Entonces, ruido desde el mundo va a haber. El tema es que Argentina tiene que ser capaz de acoplarse a los números bajos de inflación, por ejemplo. O sea, que haya inflación en el mundo probablemente se vuelva a controlar. El objetivo que tenemos nosotros es entonces acoplarnos hacia eso. Pero claramente tenemos que aprovechar las oportunidades de cuando las economías se empiezan a abrir, Argentina tiene que nuevamente reinsertarse y tiene mucho valor agregado para dar. Sobre todo cuando escuchamos en eventos como IDEA, el coloquio de IDEA o incluso IDEA Management y todos los invitados que hay, sabemos que hay mucho valor agregado en la Argentina. Incluso si vos hablás con empresas de afuera, toman mucha gente de la Argentina también porque hay una capacidad, un capital humano que es brillante y que está en otros lados del mundo. Entonces, ese capital humano hay que hacer lo imposible porque esté acá en la Argentina agregando valor y nuevamente, reitero, una década de estancamiento que no pasó en el resto de los países. Entonces, por más que sea triste, realmente hay que tomar herramientas y darle lugar, reitero, al sector privado para que pueda volver a dinamizar el empleo, que es la única clave para salir de estos números de pobreza que son preocupantes. Aprovechando que estamos en vivo, faltan 5 minutos para las 12, hay una pregunta del público que llega, que la hace Andrés Luciano Ponce. Dice, ¿qué debería mejorar para que nuestros salarios medidos en dólares recuperen los valores de años atrás y se acople a los PBI per cápita del resto de la región? Bueno, básicamente ahí el punto es competitividad. O sea, cuando hablamos de productividad, creo que es la palabra fundamental, no lo trajimos acá, pero estamos estudiando la productividad, creemos que es uno de los ejes claves, es que Argentina, los trabajos que genere sean cuando uno habla de valor agregado, básicamente, ¿no? Cuando uno ve cómo reaccionaron los distintos sectores en la economía, ve que, por ejemplo, una buena ley que salga de los servicios basados en el conocimiento ha llevado a que sean los mejores salarios dentro de toda la nómina de distintas compañías y de todos los registros que tiene el Ministerio de Trabajo. Lo mismo pasa con las ingenierías. Entonces, todos los salarios que apunten a la agregación de valor permanente van a tener salarios que se acoplen rápidamente a lo que son buenos salarios a nivel global. Por eso, no es, el desafío es grande, lo tenemos claro, pero Argentina tiene con qué llegar a salarios nuevamente. Porque nosotros siempre hablamos de precios o el deterioro de la moneda o que suben los precios. En realidad lo que pasa es que el salario es lo que no alcanza. El salario es cada vez más bajo y eso es lo que veíamos en el gráfico, 20% menos que lo que ha sucedido en el resto de la región. Y ese punto es trascendental y tenemos que pensar, reitero, en la productividad de los empleos que generamos y que cada vez agreguen más valor. Y te traigo una última pregunta de coyuntura, digamos. Estamos en un año electoral. Sí. ¿Esto puede afectar a corto plazo la economía argentina? Y siempre en los años electorales tenés, primero, que una presión cambiaria más fuerte. La gente dice, yo me saco los pesos de encima y me dolarizo, porque estoy en un momento de incertidumbre, entonces por ahora me dolarizo mis ahorros, lo cual siempre genera presiones cambiarias. El gobierno incluso ahora, logró postergar un pago que tenía para el año próximo con el fin de poder tener dólares para afrontar un eventual aumento de la demanda de dólares por parte de la población. Pero claramente, tanta incertidumbre, y acá te voy a meter un tema que es clave, en el resto de los países, fijémonos también lo que pasaba con otros países de la región, han tenido crisis en Chile, en Perú, políticas estoy hablando, en Colombia, en Paraguay, todas las vimos este año o el año pasado, todas. Sin embargo, el riesgo país de esos países no se movió, la inflación de esos países no se disparó. Argentina necesita normas que no cambien a partir de una elección. Me gustaría que no me tuvieras que hacer esa pregunta de decir cómo puede afectar la elección. Ojalá que afecte en cambiar un tributo, mejorar otro tributo, lo que fuere, pero no en la lógica de cómo puede llegar a funcionar la Argentina. No podemos dejar tanto a merced, digamos, de no tener 5 reglas claras que la economía tenga que sostener, pase lo que pase con las elecciones puramente dichas. Excelente, clarísimo. Santiago Bulat, jefe de Economía de IDEA, gracias. Por favor, un gusto estar acá. Nosotros seguimos con más Experiencia IDEA.